Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula audiovisual del Festival Bajo Cuerdas. Mi nombre es Daigoro y hoy vamos a hablar sobre los cambios de posición. Si es que no han visto el video introductorio en el cual se explica un poco hacia quién está dirigido estos videos, los invito a revisarlo, es un video bastante breve, y después regresar a este. Bueno, los cambios de posición. Lo que vamos a hacer es comentar un poco sobre distintos temas, distintas formas de abordar los cambios de posición, distintos aspectos a considerar cuando hacemos un cambio de posición. Voy a tratar de entregarles un par de herramientas, conocimientos. En ningún caso espero cambiarles la vida ni la técnica con esto, pero sí quizás aclararles ciertas cosas, quizás entregarles nuevo conocimiento que les pueda servir para avanzar en su desarrollo con el cello. Entonces comencemos con quizás lo más básico, que tal vez la mayoría de ustedes conoce, que es el arco nuevo y el arco viejo. ¿Han escuchado hablar de eso? Para los cambios de posiciones esto es bien útil. ¿A qué le llamamos arco nuevo y arco viejo? Voy enseguida a eso. Vamos a comenzar con un cambio de posición bastante simple entre un mi y un sol en dos arcos distintos, bajando, subiendo. El primer arco va a ser bajando y el segundo arco va a ser subiendo. El primer arco va a ser un mi, el segundo arco va a ser un sol, el primer arco va a ser un primer dedo, el segundo arco va a ser un segundo dedo. Para esto, al arco bajando vamos a llamarlo arco viejo y al arco subiendo arco nuevo. Se refiere a que el arco viejo es el arco en que se toca la nota antes de hacer el cambio de posición, mientras que el arco nuevo es el arco en que se toca después de hacer el cambio de posición, después de hecho el cambio de posición. Entonces tenemos dos posibilidades básicas para dónde hacer el cambio de posición. Una es en el primer arco, es decir, en el arco viejo. Hago el cambio y llego a la nueva nota con un arco nuevo que desde el comienzo ya está en la nota. La segunda opción sería hacerlo en un arco nuevo. En cámara lenta sería algo así. Cambio de arco primero y deslizo para llegar. ¿Se entiende? Es un cambio bastante más expresivo, diría yo. Eso fue lo que aprendí yo en un comienzo y lo que tal vez algunos de ustedes saben. Pero también está siempre la posibilidad de hacerlo entre los arcos, algo que a veces no se dice. Se puede ocultar el cambio haciéndolo en el momento del cambio del arco. En un arco muy legato como el que estoy tocando yo es más difícil. En un arco un poco más staccato, por ejemplo, sería mucho más fácil ocultarlo en el cambio de arco. Voy a hacerlo ahora, más o menos tan legato como estaba tocando, el cambio de posición en el cambio de arco. Para llegar a un cambio de posición que no se nota, que no siempre es necesario, como este cambio entre los arcos, yo recomiendo a veces estudiar el cambio en arco nuevo o en arco viejo, un poco para conocer el camino, un poco para preparar, un poco para saber qué es lo que quiero lograr. Ya hablamos del arco y ahora vamos a qué pasa con la mano izquierda. Resulta que también podemos usar un concepto que no sé si se ocupa mucho, creo que es un poco medio mío, que es dedo nuevo, dedo viejo. Creo que va a ser más fácil entenderlo así. Vamos a hacer entonces ahora un cambio desde un si en la cuerda la hasta un mi con segundo dedo, primer y segundo dedo nuevamente, pero ya no vamos a tener un cambio de arco. Vamos a hacerlo solo un arco ligado para enfocarnos en la mano izquierda. Entonces, dedo viejo sería hacer el cambio con el primer dedo, con el que estoy tocando el si. Dedo nuevo sería hacer el cambio con el segundo dedo, con el que voy a tocar el mi. Primero vamos con dedo viejo. Lo voy a hacer lento. Como pudieron escuchar, como pueden ver, espero, hago el cambio con el primer dedo y al llegar, en este caso, a un semitono de la nota a la que quiero llegar, porque esa es la posición del primer dedo en la nota final, en el re sostenido en este caso, ahí caigo en el segundo dedo. ¿Cuál es la ventaja de este cambio? Es que es bastante claro en cuanto a la nota nueva. Se escucha muy claramente la nota a la que queremos llegar, ya que no hay un glissando para llegar, sino que desde el principio es el tono correcto. Eso sería un cambio con el dedo viejo. ¿Cómo sería un cambio con el dedo nuevo? Sería exactamente lo contrario. Piso un poco la cuerda antes y llego con un glissando, deslizándome por la cuerda, en la nota que quiero llegar, que en este caso es un mi. Tal cual como con el arco viejo y el arco nuevo, también el cambio de dedo lo podemos hacer en el camino. Es algo que a veces uno hace inconscientemente,
pero mediante voy haciendo el cambio de posición estoy cambiando hacia el nuevo dedo. Funciona bastante bien, pero tiene utilidades distintas, tal como los cambios de arco. Es un poco ocultar el cambio de dedo en el cambio de posición. Entonces ya vimos que tenemos cambio en el arco nuevo, cambio en el arco viejo, cambio entre arcos, cambio con el dedo viejo, cambio con el dedo nuevo y cambio de posición durante el deslizamiento. Todas estas posibilidades son combinables. Podemos hacer un cambio de arco nuevo con dedo viejo, un arco viejo con dedo nuevo. Hay algunas que funcionan muy bien, hay algunas que no funcionan tan bien, hay algunas que son para lugares específicos. A veces una llegada con un dedo nuevo y arco nuevo es mucho más expresiva, tal vez para una nota de llegada, una nota aguda. Así que los invito a experimentar con eso. Pero bueno, no se acaba aquí el tema de los cambios de posición, o al menos lo que yo les quiero comentar hoy día. Algo ya un poco más avanzado que aprendí hace no tanto tiempo, que para algunos puede ser un poco más controvertido tal vez, que tiene que ver con flexibilizar la mano con el fin de reducir la distancia de un cambio a otro. ¿Qué quiero decir con eso? Muchas veces, por tratar de llegar de un lugar de la cuerda a otro, hacemos un movimiento muy grande, y en la medida que podamos reducir la distancia a eso, antes de hacer el movimiento, vamos a poder juntar, vamos a poder ligar mejor las notas. Voy a dar un ejemplo clásico. Los violonchelistas aprendemos muy bien a tocar en primera y en cuarta posición. Entonces muchas veces vamos del re, en cuarto dedo, la cuerda la, al mi, primer dedo, la cuarta posición. Es algo que se van a topar en todas partes, chelistas haciendo esto en orquesta, porque es un cambio muy seguro. A veces podríamos evitarlo con una segunda, una tercera posición o incluso una extensión, pero se ve mucho el cambio de primera a cuarta posición. ¿Y qué pasa? Que lo que muchas veces se escucha es que yo voy desde acá, desde un si hasta un mi, y escuchamos eso, lo estoy exagerando, pero eso aún reducido se sigue escuchando. ¿Qué podemos hacer para limpiar ese cambio? ¿Qué podemos hacer para conectar mejor esas dos notas? Es reducir la distancia que hay desde el dedo de la posición inicial a la que quiero llegar. ¿Y cómo se hace eso? Si estoy tocando un cuarto dedo, no parto desde aquí el cambio de posición, sino que parto desde lo más cerca posible al cuarto dedo. Si lo hacemos con la cámara de acercamiento, puedo mostrarle el movimiento en detalle. Y si pusieron atención, van a ver que toco el re, acerco mi dedo lo más que puedo. Esto es lo que se ve bastante controversial, podría decirse, porque la posición es lo más importante. No, la posición creo que no es lo más importante. Lo más importante es tocar bien, lo más importante es tocar afinado, lo más importante es transmitir la música. ¿Qué es lo que hago? Mi primer dedo y mi pulgar se adelantan ya, adelantan trecho. Entonces el cambio que tengo que hacer ya no es una cuarta justa desde un si hasta un mi, sino es poco más de una segunda mayor. Podría ser una tercera menor o incluso menos si es que logro acercar más el primer dedo al cuarto. Voy a hacerlo, el cambio de posición, en un arco ligado para que no se oculte el cambio de posición en el cambio de arco. Usualmente, si no hiciera eso, se escucharía un cambio más grande. Si lo hago, es sutil la diferencia, pero esto se puede aplicar de muchas formas. Lo voy a hacer ahora en reversa. Si quiero ir de un mi a un re. Como pueden ver, el principio del movimiento es el mismo. El pulgar y el cuarto dedo se adelantan para reducir la distancia del cambio. Si eso ya le sumo un cambio de arco, puedo hacer un cambio bastante eficiente. Cuarto primero es que ese es el cambio más grande que podemos hacer de dedo y la forma más difícil quizás de reducir distancia. Un caso que yo creo que es más común y en el que es más fácil aplicar esto es, por ejemplo, en las posiciones más avanzadas del cuello del cello, de la trastiera, en pasajes ascendentes o descendentes. Por ejemplo, voy a hacer un cambio simple de semitono, que voy a ir desde un tercer dedo, desde un fa sostenido a la cuarta posición, a un sol, porque probablemente quiero después seguir avanzando con los otros dedos, por eso no hago un cuarto dedo, y voy a hacer lo mismo, en vez de hacer partir desde un mi hasta un sol, que sería una tercera menor, voy a hacer el tercer. Antes de cambiar, preparo con el primer dedo acercándolo hacia el tercero y estoy muy cerca de mi objetivo. En reversa es exactamente lo mismo. Estoy en un sol y acerco el tercer dedo. No estoy acá, no estoy en el aire, no estoy a un tono y medio. Puedo vibrar hasta el último momento. Esa es una forma de reducir la distancia del cambio de posición para así conectar mejor las dos notas. Estoy haciéndolo en un solo arco, sin quitarle peso, sin ocultar de ninguna forma el cambio, pero obviamente que cuando aplicamos técnicas de
como el cambio de arco, como aligerar un poco el peso y ocultar ese cambio, la conexión que se logra puede ser aún mayor. Lo próximo que quería mencionarles es la reducción de una forma distinta, que es a través de las extensiones. Muchas veces una extensión nos puede ayudar de la misma forma en que esta flexibilidad que les hablaba podía reducirme la distancia de ir de un primer dedo de acá hasta allá, partiendo desde aquí. Lo mismo puede pasar si quiero hacer un cambio, por ejemplo, en el que quiero llegar con el cuarto dedo. Voy a hacer de nuevo el cambio Si-Mi que vimos en un comienzo, que es un cambio que yo no alcanzo a hacer bien con mi mano, con el tamaño de mi mano, pero que sí, en vez de hacer un arrastre con el primer dedo, puedo conectar mucho mejor si hago una extensión antes de hacer el cambio y nuevamente la distancia a la que tengo que llegar es lo más pequeña posible. Otro tema que les quería mencionar es el codo. Me ha pasado con distintos profesores o escuchando distintas clases que hay distintas versiones sobre esto y quisiera contarles un poco las que yo he visto. Una forma de cambiar posición que he visto que mucha gente ocupa y alguna gente enseña es haciendo un movimiento de preparación o de acompañamiento con el codo, que sería algo así como... Hago una pequeña ola con el codo que muchas veces se enseña para preparar el cambio, que después se puede naturalmente disminuir el movimiento, pero es una forma de entender que el codo acompaña o ayuda al cambio de posición. Una escuela totalmente distinta o una forma de hacerlo totalmente opuesta es sin movimiento o reduciendo el movimiento al mínimo, que sería... Mi codo se queda en la posición y simplemente muevo el antebrazo, la mano. El codo se moverá ligeramente por el cambio de ángulo, pero no estoy acompañando con un movimiento semicircular o con un movimiento más redondo o con un movimiento más grande. Entonces tenemos la posibilidad de mover el codo, de no moverlo en absoluto. Y hay una que a mí me gusta mucho para cambios grandes, sobre todo cuando ya tenemos que ir sobre la cuarta posición, es que el codo se prepara para estar en la posición en la que quiero llegar. Por ejemplo, si quiero ir de este Si, donde usualmente tengo esta posición bastante cómoda, a este Si donde, para no chocar aquí y para tener un buen vibrato, probablemente esté un poco más alto. Lo que hago es que antes de hacer el cambio de posición, busco la posición del codo en la que quiero llegar. ¿Cuál es la idea de hacer esto? La idea es que no tenga que hacer un movimiento durante un cambio de posición tan grande y así ahorro las posibilidades de error. Estoy aquí, cambio y ya solo esto ya está preparado y solo tengo que dejar caer y mover y llegar a la nota de destino. Pero no tengo que llegar y además levantar el codo, que esa combinación de movimientos es bastante poco segura, siento yo. Así que usualmente cuando tengo cambios grandes o cambios que implican un distinto ángulo, una distinta altura de mi codo, lo que hago es buscar la posición antes de hacer el cambio con el brazo y después simplemente hago el cambio de posición y cuando llego ya estoy en la posición correcta en que quiero llegar. Es un poco el movimiento, tampoco hay que exagerarlo, pero siento que es una herramienta que me ayudó mucho a mí para solucionar ciertos cambios grandes. Bueno, hartas cosas les he mencionado, pero aún me quedan un par de puntos más generales que quisiera discutir. Uno de ellos es tratar siempre de hacer un cambio con distintos dedos si es posible. En general ayuda a la entonación, a la afinación, ayuda a la seguridad y es más eficiente en general hacer un cambio de posición con un dedo distinto. Esto lo pueden ver en cualquier ejemplo, pero bueno, yo evitaría ese cuarto dedo, por ejemplo, partiendo con un segundo, o evitaría quizás llegando con un segundo. Suele ser más seguro, suele ser más claro y en general funciona bastante mejor. Otro consejo importante es que para practicar un cambio de posición es bueno hacerlo lento, como bien sabrán. Es bueno conocer el camino, escuchar el glissando muchas veces. Pero algo que no tantas veces se dice es que es bueno no practicar con un cambio de arco. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que es bueno hacer un cambio con arco ligado porque así no juntamos dos movimientos. Uno piensa que el cambio de arco es un movimiento simple después de muchos años estudiando cello, pero sigue siendo un movimiento que implica concentración, que implica energía, que implica cambio en la forma en que vibra la cuerda. Y eso, si lo combinamos con un cambio de posición, estamos de alguna forma desperdiciando la atención o desperdiciando los movimientos que podríamos concentrar. Y al no hacer ningún cambio en el arco, lo único que nos estamos enfocando es en el cambio de posición.
desafinado, alto por ejemplo, pero es mucho más fácil darse cuenta si no hubo un cambio de arco implicado. Entonces, si quieren estudiar un cambio particular, les recomiendo hacer el cambio en un mismo arco. Por ejemplo, las escalas pueden hacerlas todas las notas ligadas, o las terceras, o las sextas, o las octavas, lo que quieran. Y cuando digo todas las notas ligadas no me refiero a todas en un arco, pero sí todas ligadas. Por ejemplo, por ejemplo, todas las notas las toqué ligadas porque repetí y hice el cambio de arco cuando no tenía cambio de posición e hice el cambio de posición cuando no tenía cambio de arco. Ese consejo creo que es de los más importantes que he recibido en mis últimos años de estudio. Por último, quisiera decirles que muchas veces el cambio de posición uno quiere llegar de la forma más rápida del punto A al punto B y no siempre tiene que ser así. La música dicta cuál es la velocidad en la que tengo que hacer el cambio de posición. Muchas veces por tratar de llegar rápido, a pesar de que puede ser un cambio limpio, un cambio afinado, un cambio correcto, la velocidad del cambio va en contra de la música. Así que no se asusten si de repente por una pieza lenta el cambio es más lento y se escucha más. A veces que se escucha más, pero dentro de un sentido musical, lo hace mucho menos perceptible a que si se escucha poco, pero va en contra de la velocidad de la música. Un ejemplo claro es el Cisne de Saint-Saëns, donde muchas veces en el primer cambio de posición siempre se escucha un cambio brusco. Y no tiene que ver necesariamente con el arco, nada, sino con hacer un cambio en contra de la velocidad de la música. Eso, por ejemplo, está correcto en cuanto a las notas, pero va totalmente en contra de la música, mientras que un cambio más lento, que se escucha más, pero que vaya en el tempo de esta música, que está en 6/4, que tiene un acompañamiento bastante cadencioso de semicorcheas, hace que un cambio más notorio calce mejor dentro de la música. Y por último, que no lo quise tocar tanto porque a veces uno se pierde mucho en eso que es el cómo ocultar los cambios de posición con el arco. Uno le puede quitar el peso para hacer un cambio de posición sin cambiar de arco haciéndolo ligado y que no se escuche tanto. Que es distinto. A pesar de que la velocidad es más o menos la misma, eso lo hago quitándole un poco de peso al arco. Lo único que estoy haciendo es que en ese momento que quité un poco de presión, aproveché de hacer el cambio para que no se escuchara tanto. Yo creo que la mayoría de ustedes está más consciente sobre cómo ocultar los cambios. En general, los chelistas lo saben hacer bastante bien. Pero lo que me interesa aquí era entregarle quizás otras herramientas que tengan relación con cosas no tan sabidas o que a veces no están tan claras o no tan explicadas. Así que eso sería la cápsula por ahora, espero que les sea de utilidad, pueden dejar los comentarios, si hay cosas que les parezcan que no están de acuerdo, que no son las que a ustedes les enseñaron, está totalmente bien. Si quieren probar alguna de las cosas y les parecen un poco locas, está bien, pero inténtenlo, de verdad que vale la pena probar cosas nuevas y tal vez hoy día no les haga sentido, pero quién sabe si en un par de años más, un par de meses más o en un par de días les empiece a funcionar o les ayude con algo. Eso sería, hasta la próxima.